Excelente. Bienvenido, Rubén, una vez más a un nuevo episodio de Infortambo Podcast. Es una Hola. alegría tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación y un placer siempre el poder participar en este tipo de formatos, no un Así evento, es. y poder tratar de transmitir lo que uno cree que está bueno transmitir. No sé si... Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de protocolos en la crianza y vamos a comenzar conversando sobre, primero explicarnos, si nos podés explicar qué es un protocolo en la crianza, qué contempla, cuál es el objetivo de tener un protocolo. Cuando hablamos de protocolo, y esto es para crianza o para cualquier, en realidad para cualquier orden de la vida, no es otra cosa que una receta o una guía de procedimientos. Toda la vida hemos hablado de recetas de cocina. Podríamos decir hoy, tenemos un protocolo para hacer esta torta. Y es más o menos lo mismo. Es simplemente una guía de cuáles son los pasos que tengo que seguir, que no me tengo que olvidar. Y sobre todo, es importante si yo fuera simplemente una persona que me ocupo de la tarea, pero empieza a cobrar más importancia cuando hay más personas involucradas. Entonces, de esa forma se sabe qué hay que hacer en cada situación, qué le corresponde a cada uno. Generalmente los protocolos no solo incluyen la tarea, sino en cierta forma algún tipo de verificación. Y entonces cuando hablamos en particular de un protocolo de crianza, como parte en tu pregunta es, bueno, ¿qué incluye? ¿Desde dónde arranco? Y a veces, si no lo pensamos mucho, por ahí nos podemos quedar cortos y estar arrancando tarde o terminarlo antes del tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de protocolo de crianza, empezamos desde el parto. Y ahí lo podríamos llegar a ampliar, lo que pasa es que si no hace demasiado largo, casi que fusionarlo con todo lo que es el manejo preparto. Pero para ponerle un poco un límite, empieza a partir del parto. De hecho, a veces me pasa en el campo, me dicen, bueno, vamos a ver los terneros. Y yo lo primero le digo, bueno, vamos a ver el preparto. Y te quedan mirando como diciendo, pero no es que vamos a ver los terneros. No, bueno, empieza un protocolo de crianza, empieza en el momento del parto. ¿Qué hacemos con ese ternero? Y cuando termina, no termina cuando yo le dejo de dar leche a la ternera, sino a mí me gusta más plantear lo que termina cuando yo terminé de desarrollar el rumen. Y terminar de desarrollar el rumen es unos cuantos días después de que termine de dar leche. Aparte porque después empezamos a ver en estos ciclos que los momentos más importantes son las transiciones. Tenemos muy claro cuando hablamos de transición en el caso de la vaca, preparto y posparto temprano. Cuando hablamos de ternero tenemos principalmente dos transiciones. El parto en sí, de que pasa de que estaba dentro de su madre y nace, y la otra transición es cuando lo deslechamos. Y en un protocolo tiene que estar bien claro qué tengo que hacer en cada una de esas etapas. Bien, Rubén, te volvimos a invitar como dijimos en el último episodio, Sí. Acá estás nuevamente. Y bueno, ya para ir en línea con lo que María Inés te estaba preguntando y más específico, ¿qué distingue un buen protocolo de uno malo? Ahí en realidad podemos plantear, bueno, de qué estamos hablando de malo bueno, en realidad. ¿Qué es un protocolo bueno? Un protocolo malo, en realidad, un protocolo bueno es el que es bien claro, en el que está bien detallado qué es lo que quiero hacer. Un protocolo malo es el que deja muchas tareas simplemente a criterio de quién lo está haciendo, entonces que no hay forma que se repita. Que el que viene, hoy lo hice yo, mañana viene alguien que me reemplaza y como no está claro, va a hacer lo que se le ocurre en el momento. Y hago un poco esta discriminación porque yo podría decir, no, un protocolo bueno es el que cumple
con tal paso, con otro que da cierta cantidad. Y en realidad eso no es parte de lo bueno o malo del protocolo, sino es parte de lo bueno o malo de mi decisión como yo voy a criar las terneras. Entonces yo puedo tener un protocolo muy bueno, muy bien descrito, muy claro, pero lo que dice que tengo que hacer no sea totalmente lo correcto desde el punto de vista de las terneras. Y a veces uno se encuentra eso en las crianzas. Uno va a crianzas que son muy prolijitas, que todo el mundo hace exactamente lo que tiene que hacer. Y lo difícil que a veces te lo muestran orgulloso, y uno dice, sí, muy lindo, muy bien el protocolo, pero lo que están haciendo es un desastre. Entonces, no necesariamente el que yo tenga todo descripto implica que estoy haciendo bien las cosas. Por ahí es un muy buen punto de partida, porque si está claro a qué se tienen que referir, es simplemente ir modificando el protocolo. Y eso está bueno. Y a veces, agregar el tema de que a veces el productor, cuando encuentra que tiene este paquetito bien armado, que generalmente cuando lo tiene bien armado implica que no tiene problemas, entonces cree que está haciendo las cosas bien. Y a veces el no tener problemas no significa que estás haciendo las cosas bien, simplemente que estás eliminando riesgos. Bien. Rubén, en este sentido, ¿hay algún protocolo que Trau Nutrition recomiende? Digamos, que vos me digas, bueno, a este protocolo Trau recomienda que no le falte este y este ítem, por ejemplo. Es difícil tener un protocolo, porque cada finca, cada lechería, cada tambo es un mundo. Los animales son los mismos. Y cada vez, en cierta forma, hay menos diversidad. O tenemos Holstein o Holando, tenemos Jersey, tenemos un Girolando, tenemos una... Pero de última, el animal en sí es el mismo. Incluso te diría, tenemos diversidad de climas, pero la gran variabilidad la tenemos en las personas que lo van a aplicar. Y un poco, no nos olvidemos que son empresas y cuál es el objetivo del empresario y cuánto está dispuesto a arriesgar, cuánto no está dispuesto, cuál es su objetivo final. Generalmente cuando yo quiero hacer protocolos más desafiantes desde el punto de vista de desarrollo, de crecimiento del ternero, generalmente implica un poco más de riesgo. Cuando hago un protocolo menos desafiante, generalmente también implica que hay menos riesgo de tener problemas. Está bien, mi resultado va a ser más bajo, pero si yo lo que quiero es no preocuparme, a lo mejor puedo hacer algo más simple. Entonces, teniendo en cuenta esto, y es un punto difícil, y yo tengo, de hecho, en mi presentación de crianza, tengo un punto donde llego, este es el protocolo estándar. Pero tengo que empezar a aclarar de que no miren números, que no miren tiempo, porque todo eso es variable. Entonces, lo primero que hay que definir, bueno, es cuál va a ser mi objetivo con esas terneras, y a partir de ahí empiezo a aplicar el protocolo. Y hay puntos, sobre todo si una vez que nos definimos, que yo lo que quiero es tratar de sacar el mayor provecho de mi ternera, y ahí entro el tema de programación metabólica o de Lifestyle, como nosotros englobamos todo lo que tiene que ver con programación metabólica, empieza a haber puntos que sí o sí tengo que cumplir. Entonces, por ejemplo, le hablaba que lo primero que tiene que incluir en el protocolo es el parto. Entonces en un protocolo estándar yo sé que sí o sí hay una primera etapa que tiene que ver con el transferencia de inmunidad y desarrollo del intestino. Entonces ahí tiene que ver cuál es el manejo de ese calostro y cómo lo recibe el animal. Entonces, podría decir que más allá de las variaciones que yo hago después en el protocolo, sí o sí tiene que estar esa primera etapa de calostrado. Y ahí depende las capacidades y las posibilidades de cada productor, lo podremos hacer mejor, lo podemos hacer más de acuerdo a las recomendaciones, o tendremos que transar qué se hace y qué no se hace.
Y después yo divido la crianza en 2 fases para poder armar mi protocolo. La primera es la fase de lifestyle o de programación metabólica, que es donde me voy a ocupar de que el ternero logre crecer para poder expresar estos cambios. Y después viene la fase de destete, de volverlo rumiante. Y entonces voy a ocupar cuál es el tiempo de esa fase a través del manejo de otras 2 etapas. La primera es calostro, la segunda es de alimentación líquida, y la tercera es de la alimentación sólida. Es un lío y es difícil explicar, sobre todo en el aire, porque en realidad se me superponen unas con las otras. Pero entonces, tratando de definir un protocolo más o menos estándar, yo sé que sí o sí, los primeros 45 días donde yo puedo trabajar sobre la programación metabólica y donde tengo que trabajar para dar la máxima cantidad de leche posible o deseable. Y ahí es donde uno tiene que empezar a poner límites. Entonces, de lo que hablamos ahí es que tenemos que dar entre 800 gramos y 1,2 kg de sólidos de leche por día a ese ternero. ¿Por qué 800 gramos? Porque cuando uno revisa la bibliografía para ver qué tipo de ensayos tienen respuestas en el cambio de producción después, y bueno, más tarde empezamos a ver que en realidad el cambio se producía porque en realidad se producen cambios en las expresiones genéticas, por eso se llama programación metabólica. Sabemos que se logran a partir de los 800 gramos. Obviamente todo esto es biología, o sea, siempre ponemos números, tenemos que saber que son aproximados, que a lo mejor yo lo logro con 150 o necesito 1 kilo, todo depende de las condiciones. Y eso también es muy importante que yo sepa, a su vez cuando hago protocolos, y me estoy volviendo un poco para atrás, pero más allá que el protocolo sea como una receta rígida, nunca me tengo que olvidar que es biología. Y que por más que yo haga todo exactamente como dice el protocolo, a lo mejor no logro exactamente muy buenos resultados. Pero sí sé, y uno puede buscar ejemplos, de hecho la semana pasada estaba en una reunión en Troncolau, que es un grupo de productores, de muchos productores que son bastante buenos en esto de seguir protocolos, y obviamente no tienen los resultados perfectos, pero van mejorando día a día porque son buenos aplicándolos. Entonces, el protocolo es algo fijo, pero yo tengo que hacer trabajo con biología. Tengo que ir adaptando y tengo que confiar que por ser riguroso en lo que aplico voy a ir mejorando y que de última tampoco los protocolos no están escritos en piedra, se cambian. Entonces, y ahora retomo, hasta los 800 gramos, lo que creemos que es lo mínimo, el 1,2 kg de sólido de leche es lo que consideramos que es donde tengo un buen equilibrio entre inversión y retorno de la inversión. La realidad es que tampoco lo tengo del todo claro, porque a lo mejor si 1,2 kg fuera 1,5 kg, a lo mejor podría obtener mejores resultados, pero no tengo datos en la ciencia que me avalen eso, mientras que del 1,2 kg sí tengo. Y entonces tengo que tratar uso eso como referencia. Ahí los que escuchan por ahí estarán pensando por qué hablo de 800 gramos de 1,2 kg de sólidos de leche y no estoy mencionando litros. Porque en realidad es importante que yo tenga claro, así como en las vacas adultas hablamos de materia seca, de un ensilaje, porque es un alimento húmedo, la leche es un alimento líquido, donde tiene una parte de agua y tiene una parte de sólidos. Son los sólidos de esa leche son los que me alimentan al ternero. Entonces, por eso es muy importante que yo mida en sólidos de leche. Si trabajo con leche entera, tendré que saber cuáles son los sólidos de mi leche para saber cuántos litros tengo que dar. Si trabajo con sustitutos lácteos, puedo tener cierto manejo de la concentración para saber cuántos sólidos doy. Entonces, esta fase de crecimiento, yo tengo que hacerla durar por lo menos 45 días.
yo sé que necesito los primeros 45 días de vida, tengo que maximizar la alimentación líquida para poder generar la programación metabólica. Mientras antes empiece con niveles altos de leche, mejor, porque más antes consigo el impacto. Después de los 45 días, ya no trabajo sobre esta programación metabólica. Entonces, por eso, en mi protocolo estándar, yo planteo maximizar el suministro de leche los primeros 45 días. Después se me empieza a mezclar con la parte del protocolo para asegurar el deslecho, o sea, el desarrollo del rumen. Y yo sé que necesito por lo menos 3 semanas para desarrollar el rumen. Entonces, son la primera fase de programación metabólica, son sí o sí 45 días, y en cierta forma sí o sí necesito 3 semanas para desarrollar el rumen. Y entonces, si yo simplemente me ciño al protocolo básico, yo tendré que decir, hasta el día 45 maximizo suministro de leche, a partir del día 45 empiezo a bajar leche y por lo menos me tomo 3 semanas para destetar. Entonces, voy a estar en el protocolo de base o estándar, desteto mi ternero a los 2 meses y 1 semana, las 9 semanas de vida. Y de hecho, la recomendación es nunca destetar antes de esas 9 semanas, semanas de vida. Después, como le dije, los productores o cada finca, cada lechería es un mundo. Hay alguien que me va a decir, no, yo no quiero destetar los terneros ante los 2 meses y medio. Bueno, perfecto. Sigo hasta los 2 meses y medio. Yo no quiero destetar antes de los 3 meses. Sigo hasta los 3 meses. Pero lo importante es que yo haya visto que hasta el mes y medio, hasta los 45 días, haya maximizado producción de leche y que después de eso me ocupe del consumo del alimento iniciador y del agua para desarrollar rumen. Entonces, los protocolos se van a adaptar de acuerdo al interés de cada uno y de cómo lo quiera hacer. En general va más por una cuestión de decisión que de necesidad. Solo en algunas condiciones climáticas, a lo mejor un poco más extremas, yo pueda plantear de que a lo mejor, sí, más allá que yo planteo por programación metabólica, maximizar el suministro de leche solamente hasta el día 45 y a lo mejor lo alargo un poco más. Sobre todo por condiciones de frío. Pero en general lo que uno ve que si estos primeros 45 días se aplican bien o se trabajan bien, no habría necesidad de extenderlos. Y tal vez no termino de contestar la pregunta porque no hay una respuesta. Es un tema de análisis. Tal cual. Bueno, y ya... Tú sabes que todo el mundo quiere saber los impactos, qué beneficios tengo de adquirir, digamos, estos protocolos, y por eso quisiéramos saber qué impacto tiene en el desarrollo y la salud de las terneras y cómo se miden estos impactos. Bueno, esto es lo que es interesante este tema y lo que a uno lo tiene cautivado. Yo pongo, sobre todo ahí en una presentación en una diapositiva que pongo cuáles son los impactos de esto de la programación metabólica. Y cada vez que lo pongo me sorprendo porque en cierta forma siguen estando escritos los mismos 4 o 5 puntos que empecé a poner aproximadamente en el 2004-2005. La única diferencia que ahora, después de cada uno de los bullets, están puestos los numeritos de las referencias bibliográficas. Entonces, es interesante porque hoy tenemos bien medido cuál es el impacto. Y es interesante el tenerlo medido, o tenerlo medido con trabajos científicos, porque yo lo único que puedo medir y incluso incluir en el protocolo son básicamente los pesos. Entonces, yo lo que puedo decir al final de un protocolo de estos de Lifestar bien implementado, que la ternera va a ganar mayor peso, y ahí me puedo poner ciertos objetivos. Entonces te puedo decir, bueno,
para saber si estoy haciendo bien las cosas o mal desde el punto de vista de programación metabólica, es que como mínimo las terneras a los 60 días de vida dupliquen su peso de nacimiento. Y después a partir de ahí puedo subir mi objetivo para poder lograr mejor crecimiento. Pero en cierta forma es nada más que eso, y el mayor beneficio en realidad lo encuentro después. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un protocolo bien implementado de Lifestyle o de programación metabólica? Es que en general estas terneras van a ser más sanas y lo voy a ver, eso sí lo veo en la crianza. Cuando yo estoy dando arriba de los 800 gramos de sólido de leche, es muy raro que una ternera se me enferme. Si se enferma, se recupera muy rápido porque tiene reservas. Pero no solo es un tema de reservas, sino lo que hemos demostrado es que lo que cambia es, por ejemplo, que en la grasa, que generalmente nosotros tenemos asociado la grasa con algo no bueno, pero la grasa es un órgano, es otro órgano del sistema en el cuerpo y tiene distintas funciones. Y en particular con estos cambios de alimentación lo que encuentro que en vez de tener pocos adipocitos, que son las células grasas, y grandes con mucha reserva, tengo muchos pequeños. ¿Qué es lo que favorece tener muchos pequeños que pueden como movilizarse más rápido, crecer o achicarse más rápido, y a su vez permiten diferenciarse, y empiezo a tener más de estos adipocitos que se llama grasa parda, que tienen mitocondria, que pueden producir energía, y pueden producir energía mucho más rápido. Entonces, ¿qué permite? Por ejemplo, un ternero que tiene frío, en vez de temblar para calentarse, rápidamente puede quemar grasa y mantener su temperatura. O un ternero que se enferma, que necesita la fiebre como mecanismo para matar el patógeno, rápido puede quemar grasa para producir fiebre y matar ese patógeno. Entonces son estas las consecuencias rápidas para poder tener animales más sanos, incluso en la crianza. Pero cuando nos vamos más lejos, en realidad empezamos a ver que tenemos la oportunidad de preñarlas antes, porque empiezan creciendo más rápido y tienen la posibilidad de mantener este crecimiento más rápido y por ende van a llegar a la pubertad antes. Entonces empiezan a producir antes, lo cual cuando uno evalúa cuáles son los costos, sobre todo de la recría o del levante tardío, o sea, después de que yo destete, el acortar 1, 2, 3 meses implica mucho dinero. Después, y eso es variable, depende de los ensayos, pero en general producen mayor cantidad de leche, en general producen leche con mayor nivel de sólidos, y en general son animales más sanos. Y un dato que tenemos relativamente nuevo, o que lo vamos ampliando cada año, porque tenemos el ensayo de Lifestyle que empezó en el 2015 y todavía sigue, tenemos una mayor supervivencia. En el ensayo de Lifestyle tenemos 3 veces más vacas que están llegando a la 7ª lactancia. Longevas, con mayor producción por día de vida, porque ahí se empieza a, no solo que llegue más tiempo y después mayor producción vitalicia, sino que a su vez sus periodos de no producción, porque también quedan preñadas antes, son más cortos. Entonces, lo que mejora es lo que denominamos producción por día de vida, que es más importante por ahí que la producción vitalicia, porque en realidad me está diciendo yo puedo comparar bien lo que gasto para mantener ese animal y cuánto me produzco en cada día de vida. Entonces, y tratando de volver hacia la pregunta inicial, yo tengo evaluaciones que voy a hacer en el momento de la crianza. Entonces tengo evaluaciones para ver si se viene el calostrado, que puedo medir cuál es la transferencia de inmunidad pasiva, puedo medir cuál es el crecimiento, puedo medir cuál es el consumo tanto de leche como de alimento y hacer evaluación concreta de lo que pasa ahí. Pero en todo esto generalmente no tengo un retorno. Está bien, le puedo poner un valor al kilo ganado y sacar, que en realidad es muy interesante, es sacar
cuál es la relación entre mi inversión y el kilo ganado y hacer un retorno a la inversión. Lo que pasa es que no lo estoy vendiendo. Entonces todavía sigue siendo inversión. Y mi retorno y mi evaluación final es cuando esos animales están produciendo. Y eso lleva entre 1 año y medio y 3, depende del sistema. Entonces, es en el tipo de actividades a hacer dentro del ciclo productivo de leche, donde el efecto es básicamente residual. Y la evaluación la tengo que hacer a largo plazo. Y donde tengo que confiar mucho yo insisto, en la información que me da la ciencia para tomar decisiones. No en el día a día. Igual, incluso ahora que estamos avanzando bastante, primero era simplemente ganar peso. Ahora estamos trabajando más en cuál es la composición de esa ganancia. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que hay muchas formas distintas a lo mejor de hacerle ganar un ternero 900 gramos por día. Pero hay distintos 900 gramos. Y obviamente eso es más difícil de medir, porque yo la única posibilidad es pesarlos. Y esos son los datos que me da la ciencia. Excelente. Esto que nos acabas de contar nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con que del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el protocolo, esta receta, este paso a paso. Por otro lado, ¿qué nos podés contar de cómo lograr que ese protocolo se implemente efectivamente en los operarios de las ternereras, de las guacheras, de la sala cuna? Porque tú nos estás diciendo, lo estamos viendo por ahí más en el largo plazo, ¿no? ¿Cómo le damos sentido a este esfuerzo de darle seguimiento al protocolo? ¿Cómo comprometemos a los equipos de trabajo a que lo implementen? Creo que es la parte más difícil. Tal vez no soy el más indicado. A mí me gusta más estar entre las vacas que estar entre la gente. Pero, bueno, creo que un poco tiene que ver con la importancia del tema principal de este podcast, el tener protocolos claros. La mejor forma que alguien haga las cosas bien es que tenga claro qué tiene que hacer y no solo hay que usar un poquito de tiempo, no solo qué tiene que hacer, sino también por qué. Primero porque el protocolo puede estar errado, no tiene sentido el hacer algo, y después que cuando uno sabe para qué hace algo, también lo termina haciendo con más ganas. Que amiga, no, tenés que hacer esto porque yo te lo digo, porque yo soy tu jefe, y bueno, lo haré probablemente por el miedo a que me echen, pero no por la búsqueda de un resultado. Entonces sí es importante. Primero creo, y eso nos moviliza a todos, es importante que sepamos que nuestro trabajo es importante. Entonces, lo voy a hacer bien porque sé que es importante. Entonces, como y sabemos que es un trabajo muy importante el que va a hacer este operario, que sepa cuál es la consecuencia, que esté valorizado. Y en general es uno de los principales problemas que tenemos en las crianzas, es quién es el responsable y la valorización que tiene ese operario. Y ahí ni siquiera llego protocolo, o sea, en el hecho, no sabría decir bien en otras regiones, pero en general en Latinoamérica, el que hace la crianza de ternero no es como que es el operario más importante. Hasta incluso es el que lo hace de paso. Una cuestión muy común, y lo veo en toda la región, ¿a quién le dan la crianza de ternero? A la mujer del ordeñador. Porque mientras con las tareas de la casa, y ahí encima entramos en otros temas sociales, pero las tareas de la casa que las puede hacer cualquiera, le queda tiempo para cuidar terneros. Y a veces se lo trata de valorizar, y yo me saco, lo que pasa que como una última una actividad comercial hay que tratar de no sacarse con los clientes, cuando dice, no, porque tienen habilidad materna. A mí me hierve la sangre adentro porque hay mujeres que tienen habilidad materna
hay mujeres que no, hay hombres que las tienen y no dejan de ser muy hombres por tener habilidad materna. Pero, y de hecho eso me lleva a que incluso en el ambiente, el hombre que es muy bueno criando terneros, hasta se lo mira con cierta desconfianza. La geografía es muy grande, culturalmente estamos en distintos puntos y lamentablemente todavía lo general en la región sigue siendo el machismo muy fuerte. Y entonces, por eso, lo primero es el valorizar a quien lo hace. Yo creo que tal vez porque a lo mejor es donde últimamente ocupo más parte de mi tiempo, pero yo creo que es donde tenemos que tener el mejor operario dentro del SEO propio. Muchas veces se busca, no, el mejor operario lo pongo a lo mejor arriba del tractor, y en realidad arriba del tractor, ya sea para preparar un mixer, para dar comida, no tiene que usar mucho criterio. Cuando hablo de crear terneros y hay una parte que es difícil de protocolizar, que es la observación. Es muy importante que quien cría los terneros tenga tiempo para mirar a los terneros, porque es donde yo me voy a adelantar a los problemas. Entonces, por eso, y volviendo a la pregunta anterior, de un buen protocolo tiene que contemplar que esa persona no esté el 100% del tiempo ocupado, sino que tiene que tener tiempo para poder observar los terneros. Entonces, un error muy común es, no, simplemente, claro, en el protocolo de crianza de ternero implica dar la leche a la mañana, después de dar la leche se lavan los utensilios, se repone el alimento iniciador, se pone agua, se limpia y a lo mejor se ve que eso se puede hacer en 2 horas y, bueno, entonces después se puede ir a hacer otra cosa. Y recién vuelve a la tarde y es importante los tiempos. Hay un artículo, no sé si ya salió publicado o no en Fortambo, que habló del tema de ordeñadoras automáticas y de alimentadores automáticos. Y el principal problema es creer que el alimentador automático te ayuda a ahorrar en mano de obra. En realidad lo que te permite el alimentador automático es tener personal más capacitado para mirar a los terneros y no tenga que perder tiempo preparando la leche que se puede hacer mecánicamente. Entonces, el tema, ¿cómo incentivo yo que se haga bien? Primero teniendo pautas claras, y eso tiene que ver con que esté claro cuál es el protocolo. Dentro del protocolo, yo tengo que agregar ciertos puntos de medición. Y se tienen que hacer y tiene que estar claro para qué se hacen. Y después funciona de distintas formas en distintos lugares con distintos tipos de personas. Yo creo que no siempre el reconocimiento tiene que ser es económico. A veces una persona, alguien está más contento porque simplemente lo feliciten por hacer un buen trabajo o poder mostrar que está haciendo un buen trabajo y aparte viene el tema monetario, pero tiene que estar claro si ese trabajo se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y después, bueno, eso los especialistas en recursos humanos saben cómo manejar ese tema, pero lo importante a los especialistas en recursos humanos, darles cuáles son los parámetros donde yo tengo que chequear. Y a partir de ahí logro ese incentivo. Buenísimo, Rubén. Y sí salió la nota en Infortambo para que vayan y la lean. Bueno, Rubén, tenemos una tarea difícil y es que la siguiente pregunta es que nos des un top 5 de los principales desafíos que enfrenta la crianza en toda Latinoamérica. Hay distintos puntos, pero yo creo que tal vez con lo que me encuentro con más limitante para ver cómo implementar, porque es difícil, de prever, es el manejo del parto.
porque obviamente el parto se desencadena cuando se desencadena, y más allá que yo puedo aplicar ciertas prácticas, como alimentar a última hora del día la vaca preparto para que no para de noche, pero por más que me pare del día, sí, sobre todo cuando, si yo tengo una lechería muy grande, bueno, sí, tendré 3 turnos de operarios dedicados al parto. Incluso me he encontrado en estas lecherías grandes con los 3 turnos, que no hacen las cosas bien, pero lo cual también te dice que no es solo un tema de tener recursos, es un tema de organizarlos bien. Pero claro, pero sobre todo cuando yo tengo una finca más chica, y bueno, es la misma, una sola persona probablemente tiene que hacer todo, y está en el medio de otra tarea cuando nace un ternero. Entonces, es algo, de por sí es algo problemático. Y encima se empieza a complicar con que empieza a haber distintos conceptos dando vueltas, donde lamentablemente yo creo que muchos de estos conceptos están buscando justificar algo que no se hace, más que realmente sustentar el concepto. Entonces, hoy tenemos claro de que el ternero nace, y que ojalá dentro de la primera hora de nacido recibe entre el 10 y el 12% de su peso en calostro. Entonces, bueno, por todo lo que dije recién, no es fácil de lograr. Yo creo que es importante, pero es importante tener claro que eso es así, y hay suficiente información que demuestra que es así, y tengo que tratar de trabajar para hacer eso. Cuando empiezo a pensar un ternero que me nace un día que llueve, en un lugar con barro, y empieza a ser complicado yo llegar, era un solo operario haciendo otra cosa, pero bueno, es también donde tengo que empezar a trabajar en la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, hacer un corral o una sala de partos, a veces te miran como diciendo, porque trabajas para una empresa europea, pero por suerte tengo algunos ejemplos muy locales, como para mostrar fotos. Y dice, no, eso es para un estabulado. No, tengo ejemplos locales de lecherías pastoriles que tienen su corral, sala de parto, o sea, para poder trabajar adecuadamente. Y entonces, eso creo es uno de los principales problemas, el manejo del calostro y esa primera hora de nacido. Y hablo de sala de parto, de infraestructura, y creo que el segundo punto también tiene que ver con infraestructura, para poder realizar las tareas bien. Probablemente la respuesta que más aparece cuando uno plantea cuál es el principal problema, dicen mano de obra. Y yo creo que la mano de obra no es el principal problema, y de última es un problema mundial, en todos lados contestan lo mismo, pero empieza a ser sobre todo un problema cuando yo no le doy las condiciones de trabajo. Entonces, la mano de obra es un problema cuando tiene que, para calentar la leche o el agua para hacer el sustituto, tiene que empezar por juntar leña. Tiene que ver de hacer un reparo para que el fuego no se lo lleve el viento, o tratar de imaginarse qué va a hacer el día que está lloviendo. Y en general la producción lechera en Latinoamérica está en lugares bastante lluviosos, o sea que es un problema bastante frecuente. Tengo que pensar en distribuir la leche en el barro. Entonces, y cuando hablo de infraestructura no estoy pensando en que hay que poner todos los terneros abajo de un galpón. De hecho, así como digo que en gran parte de Latinoamérica las condiciones de producción de leche las tenemos en lugares lluviosos, pero también en la mayor parte de Latinoamérica la tenemos en lugares con climas de templados a cálidos. O sea que al revés, el encerrar es más un problema que una solución. Pero si yo no doy, entonces tengo que, de acuerdo a cada una de las condiciones climáticas que tengo en lugar, tengo que adecuar la infraestructura,
para que los terneros estén en lugares accesibles, donde sea fácil de limpiar, donde yo tenga... entonces, ¿qué implica preparar leche? Ya sea sustituto o trabajar con leche. Es como una actividad similar a cocinar. ¿Qué necesito en una cocina? Necesito una mesa limpia, ojalá todas las paredes azulejadas para poder limpiarla bien. Necesito agua caliente y agua caliente, gracias a los avances y tan simple como hoy lo puedo hacer con calentadores solares, ni siquiera tengo que quemar nada. Entonces, es inversión, por supuesto que es inversión, pero después esto repercute en que las cosas se hacen bien y que deja de ser un problema la mano de obra. Porque incluso si yo me encuentro con un mal trabajador, me va a ser más fácil reemplazarlo. Porque cuando yo vaya a buscar un trabajador y le diga, no, lo que pasa es que todos los días vas a tener que venir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana o 4, no tendría por qué, pero sigue habiendo lugar donde los hacen ir tan temprano, tenés que juntar leña y él me dice, no voy, pero digo, no, tenés que ir, lo único que tenés que hacer es abrir un grifo, te va a salir agua caliente, tenés que medir lo que tenés que poner de leche. ¿Y cómo lo voy a hacer? No, acá hay una balanza las balanzas son los gran ausentes en general en las explotaciones agropecuarias en el mundo, porque no es solo un problema de Latinoamérica, cuando en cualquier sistema productivo, en cualquier fábrica de cualquier cosa, se mide todo lo que entra, se mide todo lo que sale, depende cuál sea la condición, es una balanza u otra forma. En general, en nuestros campos no hay balanzas. Y está bien, hace 50, 100 años atrás habrá sido un problema. Hoy hay balancitas de todo tipo, de todo costo. Y entonces, en vez de estar viendo que la jarrita, midiendo y si la puse bien y si se me ensució, yo puedo perfectamente pesar. Incluso y uno se sorprende cuando llega a distintos lugares con soluciones tan simples como en vez de tener una balancita de 3 kilos, tengo una balanza de 50 y pongo directamente el tacho arriba de la balanza y voy midiendo del agua. Y simple, solamente una balanza de 50 kilos. Pero bueno, todo eso va a hacer de que se me facilite el encuentro de mano de obra. Lo voy a preparar bajo techo, lo voy a preparar en un lugar. Está bien, para salir a alimentar los terneros va a tener que salir afuera, pero no es lo mismo. No es lo mismo si voy a tener caminos bien, no es lo mismo y también últimamente se habla bastante más de las crianzas colectivas. Una de las ventajas de las crianzas colectivas es facilitar la mano de obra, sin hablar de las ventajas que puede tener sobre los terneros. Entonces, yo creo en ese, y no sé si mencioné menos de 5, pero el primer problema es el inicio, y es esto el poder hacer un montalostrado. Y el segundo, y ahí puedo incluir un montón, puedo incluir los otros 4, que tiene que ver con dar las condiciones para que el trabajo se pueda hacer bien. Perfecto. Rubén, clarísimo. Y para ir despidiéndonos ya, te queríamos pedir un mensaje final, ¿no? Para aquel productor que te esté escuchando, o mismo operario que te esté escuchando, teniendo en cuenta, digamos, la empresa para la cual estás trabajando de mucha base de innovación, de ciencia aplicada. ¿Cuál sería el mensaje final? Bueno, yo creo, y esa es parte, y es una discusión que la tengo hacia el productor, hacia el cliente, y también un poco hacia dentro de la empresa, y sobre todo pensando en las condiciones que tenemos en Latinoamérica, donde a veces por el hecho de que a lo mejor no en toda la región tenemos una lechería desarrollada, es como que entonces hay que usar productos económicos. O no podemos tener los mejores. Y en realidad, yo lo que veo, primero que la genética en general que tenemos es muy buena, porque sí en eso tenemos un montón de años en que la genética ha avanzado y las empresas han llegado con semen en su momento, hoy con embriones a todos lados, entonces tenemos animales para alimentar bien. Entonces, que el beneficio de usar el mejor producto y de la mejor forma se ve. Que a lo mejor
puedo tener hoy un problema financiero. O sea, me puede, porque como hablamos al principio, lo recupero más adelante. Pero económicamente no hay dudas de que yo tengo ese beneficio. Algo que me encontré, pues en cierta forma, si bien en crianza, podría decir que hace 20 años que vengo trabajando, con sustitutos lácteos, en realidad vengo trabajando hace aproximadamente 8 años. Y algo que me encontré en la región es en general con productos es que la palabra, bueno, de mala composición, porque no es de mala calidad, sino que con la composición, no con la mejor composición para criar terneras. ¿Cuál fue la excusa? Generalmente los productos, los sustitutos lácteos vienen de Europa principalmente, y fue como, tenemos que mandar productos para Latinoamérica. Y mandemos el más barato, mandemos el más simple, y en realidad el animal tiene el mismo potencial genético en otros lados. Y entonces tengo que ver de alimentarlos bien. A lo mejor el productor tiene solo 2 vacas, y en cierta forma, como tiene solo 2 vacas, con mayor razón, si tiene solo 2 vacas y va a tener, por suerte, 2 terneras, tiene que alimentarlas de mejor forma. Si yo le doy un producto económico con no la mejor composición, probablemente se le muera y se quedó sin nada. Si puede alimentarlo lo mejor posible, va a tener una mejor vaca. Nos queda solucionar es para hacer que sea accesible a todos ellos. Y hacerlos conscientes, porque a veces, claro, el momento de llegar a comprar, le dicen, no, si lleva este sustituto lácteo vale 1, y si lleva este vale 2, no, dame el de 1. Y que se den cuenta que en realidad ahí es en un lugar donde lo importante es no ahorrar. Y vuelvo a tus 900 gramos, vos decías, hay 900 gramos y 900 gramos. Sí. Exactamente, es eso. Y de hecho es una tarea que me empecé a involucrar con la parte de sustitutos. Vengo presionando, en algunos países hemos logrado de retirar ciertos productos que teníamos en el portafolio, porque de hecho, incluso tenemos países donde todavía tienen esos productos en el portafolio. Y digo, hasta que no cambien a los otros, yo no voy, porque no tengo nada para decir. Claro. Yo no puedo ir porque si yo voy y me encuentro con ese producto que puedo acceder, le voy a decir, no, dale leche entera, por más que tenga otros problemas, pero con ese sustituto no soluciono. Probablemente hace 50 años, cuando se empezaron a desarrollar los sustitutos, los objetivos eran otros y sí. Hoy tenemos que apuntar es donde yo no puedo, en cierta forma, donde yo no puedo ahorrar o no puedo compensar, porque a lo mejor una vaca en producción yo puedo decir, no, consigo este alimento, pero lo complemento con este otro y hago un balance. Acá, básicamente, los primeros 45 días de vida, el ternero vive de la leche, de la dieta líquida. Entonces, no lo puedo comprometer. Bien. Claro. Excelente, clarísimo. Un lujo, Rubén, como siempre, tenerte en Infortambo Podcast. Aprendimos un montón y nos llevamos nuevas preguntas para el próximo episodio. Qué bueno, porque ¿no? es que es inagotable. Por más que en cierta forma uno repite lo mismo, pero es un tema inagotable. Interesante, sí. Así es. Gracias, excelente. Rubén. Gracias, Rubén. Hasta la próxima. Un gusto, cuando quieran. Vamos, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.